retomar lo que es Ageo capítulo 2. En las sesiones anteriores hemos estado escudriñando lo que es Ageo capítulo 2, versículo 1, el 2 y el 3. La clase pasada abordamos cómo fue que se construyó el primer templo, que fue edificado por Salomón. El rey David le entregó al rey Salomón los planos y pudimos ver cómo fue que nació del corazón de David el poder construir una casa en donde se pudiera adorar a Dios. Pero es importante poder conocer todo lo que es la historia, el contexto, para que podamos poder entender y tener más claro el resto de los demás versículos de Ageo, porque de Ageo no hemos podido avanzar, solo hemos escudriñado el versículo 1, el 2 y el 3, ¿sí? Ahorita estamos ahí en Ageo, pero necesito y es importante que podamos conocer la historia, poder conocer el contexto para entender el resto de los versículos de Ageo. Y para retomar ese versículo 3 de Ageo, vamos a empezar con el reinado de Salomón. Si me acompañan a Primera de Reyes, capítulo 4. Primera de Reyes, capítulo 4. Y antes de comenzar a leer la palabra, vamos a orar para que sea el Espíritu Santo dirigiendo. Padre bueno, en esta mañana te doy gracias porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, amado. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por su Espíritu Santo, amado. Yo le suplico que en esta sesión, Padre, en esta clase y a lo largo del servicio, sea su Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Padre. De los que vamos a exponer la palabra, que sea su Espíritu Santo hablando a través de nuestros labios, amado. Y en la vida de mis hermanos, el resto del pueblo, amado, que sea su Espíritu Santo, dándoles discernimiento, entendimiento, Padre, para poder escudriñar tu palabra, para poder conocer lo que usted dejó escrito en la Escritura, Padre. Dame la sabiduría y la inteligencia, Padre, para desarrollar este tema, amado. Quita todo cansancio, Padre, todo espíritu de estupor, de los pensamientos de mis hermanos, toda incredulidad, toda duda en el nombre de Jesús se va fuera, en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. En el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Que todo espíritu que quiera interrumpir, que quiera interferir en este servicio, hoy lo declaramos que no tiene autoridad y que no tiene poder en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Que el espíritu de mis hermanos, su espíritu, esté apresto a la palabra. Amén. Que sus oídos sean despiertos a tu palabra, amado. Y que podamos llevarnos el mensaje que usted desea, amado. En el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Ok. Primera de Reyes, capítulo 4. Vamos a leer el versículo 1. Ya vimos que el rey Salomón fue el que edificó la casa. Ahora vamos a ver cómo fue el reinado de este rey. Dice versículo 1. Reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel, y estos fueron los jefes que tuvo: Azarías, hijo del sacerdote Sadoc, Eliorefet y Ahías, hijo de Sisa, secretarios; Josafat, hijo de Ahilud, canciller; Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército de Sadoc, y Abiatar, los sacerdotes. Y comienza a decir ahí quiénes conformaban los jefes de cada uno de lo que él asignaba. Vamos a avanzar al versículo 20, donde dice: Judá e Israel eran muchos como la arena que está junto al mar, en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite en Egipto. Y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves cortas.
porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tipsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor, y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Dice aquí que Judá e Israel vivían seguros. No olviden este dato porque lo vamos a ocupar más adelante en las demás clases. Dice, además de esto, Salomón tenía 40,000 caballos en sus caballerizas para sus carros y 12,000 jinetes. Y estos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían, cada uno un mes, y hacían que nada faltase. Hacían también traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga, al lugar donde él estaba, cada uno conforme al turno que tenía. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia, muy grandes y anchura de corazón como la arena que está en la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 1,005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Entonces aquí podemos ver que menciona que Israel y Judá eran muchos, que ellos estaban seguros, dice el versículo 25, que ellos vivían seguros. Dice cuántos caballos tenía Salomón, igual menciona que Salomón recibió sabiduría por parte de Dios, recibió prudencia, tuvo anchura de corazón, fue más sabio que muchísimos de los hombres que estaban ahí. Comienza a decir desde dónde a dónde él gobernó. Menciona que para escuchar la sabiduría de Salomón venían de muchos reinos. Había muchas cualidades buenas que tenía el rey Salomón. Recordamos también el caso cuando una de las mujeres perdió a su hijo, y él con sabiduría pudo resolver esa situación. Entonces aquí vemos que recibió muchas cosas el rey Salomón. En específico dice Primera de Reyes 4:29, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está en la orilla del mar. Vamos a ver qué dice esta versión. Dice, Dios habla hoy, Dios concedió a Salomón mucha sabiduría e inteligencia y una comprensión tan abundante como la arena que está a la orilla del mar. Dice que tuvo una comprensión. La Nueva Biblia Viva dice, Dios le dio a Salomón sabiduría, entendimiento y una mente llena de muchos conocimientos, ¿sí? Eso es lo que dice la Nueva Biblia Viva, es otra versión, ¿sí? Entonces el rey Salomón durante su reinado tuvo muchas cualidades. Aquí anoté dos, quise resaltar dos: sabiduría y prudencia muy grande, anchura de corazón, que es gran capacidad para comprender todo. Sin embargo, también él reinó en gran parte, en gran territorio, tuvo muchos caballos. Dice que Judá e Israel vivían seguros. Entonces era un reino que tenía muchísima abundancia, ¿sí? Investigué un poquito y dice que el templo de Salomón ciertamente fue una obra donde había perfección. Dice Isaac Newton, un matemático, dice que él pasaba muchas noches sin dormir, maravillado al poder descubrir lo que menciona Primera de Reyes, donde dice que las medidas del templo de Salomón asegura que las proporciones utilizadas eran tan asombrosas que parecían que la obra tuviera una inspiración divina.
que lo vimos en la clase anterior. Vimos que los diseños, cuando hay algo que se destina para crear para Dios, se tiene que estar bajo una inspiración divina. Vimos que el tabernáculo, pues era un diseño por parte de Dios, que eso, los planos del templo fueron dados a David, y también era un diseño divino. Entonces aquí un físico, un matemático, simplemente está nada más corroborando lo que está en la escritura, ¿sí? Pero vamos a ver qué pasó. El corazón de Salomón se aleja de Dios. El mayor de los reinos en la historia de Israel comenzó a tambalearse. Todo iba muy bien, pero viene una parte donde comienza a ya no ser tan próspero y tan funcional. No por presiones externas, sino a causas de su debilidad interna. Vamos a ver cuál es esa debilidad interna, ¿sí? Número 1, el lujo desmesurado del rey Salomón. Dice ahí que estaba prohibido dedicarse a criar caballos. Vamos a ver Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 26 y 27. Y juntó Salomón carros y gente de caballo, y tenía 1400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey de Jerusalén. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras, y los cedros como cabrahigos de Cefela en abundancia. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraban caballos y lienzos. Y venían y salían de Egipto, el carro por 600 piezas de plata y el caballo por 150, y así los adquirían por mano de ellos todos los reyes de los heteos y de Siria. Vamos a ver qué dice la traducción en lenguaje actual. Dice, Salomón reunió 1400 carros y 12,000 jinetes. Algunos estaban en los cuarteles de carros de guerra y otros formaban su guardia personal en Jerusalén. Los comerciantes de la corte compraban en Egipto y Cilicia los caballos de Salomón. El precio de un carro comprado en Egipto era de 600 monedas de plata y el de un caballo 150. El rey Salomón acumuló en Jerusalén grandes cantidades de plata y sembró tantos árboles de cedro que llegaron a ser comunes como las flores del campo. Hasta los reyes hititas y sirios compraban los carros y caballos a los comerciantes de la corte de Salomón. Ok, dos puntos importantes aquí. Dice que los comerciantes de la corte compraban en Egipto y Cilicia los caballos para Salomón. Compraban en Egipto. Dato número 1. Dato número 2. Dice que el rey Salomón acumuló en Jerusalén grandes cantidades de plata. Vamos a ver qué es lo que decía, porque estaba prohibido comprar caballos para los reyes, y bueno, que los reyes compraran, y el acumular los bienes. Vamos a Deuteronomio 17, 15 al 17. Dice, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Yahweh tu Dios escogiere de entre tus hermanos. Pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano, pero él no aumentará para sí caballos, ni habrá volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Yahweh ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomarás para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Ok, aquí ya nos lo amplio un poquito más. 3 cosas que dice que no tenían que volver al pueblo de Egipto. 1. 2. No tomarás para sí muchas mujeres.
para que su corazón no se desvíe. 2 puntos. Tercer punto, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Dice, en tal caso, traducción en lenguaje actual, solo podrá nombrar como rey al israelita que Dios elija. Recuerden que Dios fue el que escogió a Salomón para que construyera el templo, y bueno, él fue el sucesor para rey. Ningún extranjero podrá ser rey de Israel. El rey que haya sido nombrado no debe comprar grandes cantidades de caballo, ni mucho menos ir a conseguirlos a Egipto, porque Dios nos prohibió volver a ese país. Tampoco deberá tener muchas esposas, porque ellas podrían llevarlo a desobedecer a Dios. Por último, ese rey tampoco deberá acumular mucho oro y plata. ¿Sí? El rey David le había dicho a Salomón lo siguiente: asimismo, da a mi hijo Salomón un corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus estatutos y tus testimonios, y para que hagan todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. El rey David le pide a Dios, dice, da a mi hijo Salomón un corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos. 3 cosas que el rey David estaba pidiendo a Dios para su hijo Salomón. Pero ya vimos que en un inicio decía cómo era el reinado del rey Salomón. Todo estaba marchado muy bien, pero su corazón empezó a desviarse. Empezó a comprar caballos, que ya vimos lo que dice Deuteronomio. Acumuló plata, acumuló oro, que no estaba permitido. Y vamos a ver qué otra cosa hizo el rey Salomón. Primera de Reyes. Primera de Reyes 11, del 1 al 8. Dice, pero el rey Salomón amó, además de las hijas de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Yahweh había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Yahweh su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Yahweh, y no siguió cumplidamente a Yahweh como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Molón, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Entonces, vemos que lo que el rey Salomón debía de haber guardado, no lo hizo. Quebrantó esa ley. Dice en el versículo 1, pero el rey Salomón amó además a las hijas de Faraón, a muchas mujeres, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Dice, se casó con muchas mujeres extranjeras. Moab. En la concordancia Strong dice, hijo incestuoso de Lot, también su territorio y descendencia. Entonces recuerden que el pueblo de Israel guardaba mucho el que pudieran casarse de la misma tribu, o sea, no podían casarse con extranjeros. Quemos, ¿quién era Quemos? Nombre de deidad que significa subyugar,
Dios al que adoraban los moabitas. Era cruel y centrado en la astrología. Moloc. ¿Quién era Moloc? Sacrificios humanos, especialmente de niños. Estas eran los dioses que adoraban las mujeres extranjeras con las que se casó Salomón. Con las de Moab. Las de Moab adoraban a Quemos, adoraban a Moloc, un dios que no era nuestro Dios, ¿sí? Entonces, vemos cómo el hecho de haberse casado con un yugo desigual lo llevó a que su corazón se desviara. Entonces, estos eran los dioses que tenían las mujeres de Salomón. Vamos a ver las de Amón. Amón, hijo de Lot, amonita. Diccionario bíblico Holman. Los amonitas eran un pueblo semítico, pueblos que se establecieron en Mesopotamia y el Próximo Oriente, que vivía al noroeste del Mar Muerto en la región aledaña de Rabá y que peleaban a menudo con los israelitas por la posesión de la zona de fertilidad de Galaad. La proximidad de Galaad hizo que fueran enemigos constantes de los israelitas que reclamaban esa ciudad y de hecho tuvieron control sobre ella durante los reinados de ciertos reyes poderosos, tales como David, Omri, Acab y Jeroboam II. Amón, el pueblo de Amón, la ciudad de Amón, ¿qué eran? Eran enemigos de los israelitas. Se peleaban por una tierra fértil, de agua, de tierras. Y Salomón de ahí tomó una mujer. Eran sus enemigos. Aquí en donde dice que tuvieron el control, ahí no dice que Salomón, ahí dice que fue su padre David. Entonces David peleó contra los de Amón por las tierras. Y el rey Salomón, sin importar eso, tomó a una mujer de ahí. Vamos a ver las de Edom. Significa rojo o colorado y describe el terreno arenoso rojizo que caracteriza gran parte de dicha zona. Los israelitas consideraban a los edomitas como parientes cercanos, aún más relacionados con los amonitas y los moabitas. A estos dos últimos los identificaban como descendientes de lo que fue lo que leímos. Edomitas, descendientes de Esaú. La amistad entre Israel y Edom comenzó con Jacob y Esaú cuando pelearon por la primogenitura. Y cuando los edomitas negaron a los israelitas el paso a través de su tierra, cuando esto fue cuando sucedió el éxodo. Edom significaba una amenaza constante sobre la frontera judía. Tanto Saúl como David mantuvieron guerras con los edomitas. Entonces, el papá del rey Salomón, el rey David, tuvo peleas con los de Edom. Los de Edom no dejaron pasar por su tierra al pueblo de Israel cuando fue lo del éxodo. Eran sus enemigos, porque amigos no eran. Entonces, de ahí el rey Salomón tomó a mujer de Edom. Salomón sigue a quién? A Astoret, diosa de los sidonios, diosa de la fertilidad, cuyo culto incluía no solo ritos sexuales, sino astrología. ¿Sí? Vamos a ver lo que dice el versículo 5. Dice, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Milcom, ídolo abominable de los amonitas. La concordancia Strong dice que era un ídolo nacional de los amonitas, de los de Amón. Vamos a ver las eteas. Dios habló con Isaac una noche. Yo soy el Dios de tu padre Abraham. Yo estoy contigo. Yo bendeciré tus descendientes. Aunque Isaac adoraba a Dios, su hijo Esaú se casó con 2 mujeres eteas. Un pueblo que no amaba a Dios. Entonces, aquí vemos que las mujeres con las que se allegó Salomón no amaban a nuestro Dios verdadero. Amaban a otros dioses. Dioses
de sacrificio, dioses de impureza sexual, dioses de astrología. El rey Salomón se desvió. Por eso decía en la parte que leímos anteriormente, que un rey pues no podía comprar caballos, no podía atesorar oro ni plata, que no se casara con mujeres extranjeras porque iban a desviar el corazón. Si aquí están las leyes, es por algo. Entonces, el padre quiso anticipar, quiso advertir a Salomón, no hagas esto. ¿Por qué? Porque te va a pasar lo siguiente. Pero a veces somos sabios en nuestra propia opinión. Y ahorita vamos a ver el resultado. El hecho de que el rey Salomón no haya guardado los mandamientos, los estatutos y los testimonios de Dios, trajo consecuencias muy, muy graves para el pueblo de Israel. Y yo necesitaba que ustedes pudieran conocer esto. ¿Por qué? Porque la siguiente clase es algo importante y fundamental en la historia. Entonces, para poder entender lo que dice Ageo, es necesario conocer el contexto. ¿Por qué? Porque ahorita estamos hablando de un primer templo. Vimos cómo se edificó, de dónde nació la creación del templo. Ahorita estamos viendo el reinado de Salomón. Pero se desvió. Y yo decía, ¿y esto qué tiene que ver mucho con las finanzas? Sí tiene que ver. Porque dice que atesoraba la plata y el oro. En la clase anterior aprendimos que para nuestras ofrendas, para nuestros diezmos, decía el rey David, ¿cómo yo puedo ofrecerte? ¿Cómo yo puedo ofrendarte? ¿Cómo puede ofrendarte este pueblo si todo es tuyo? Todo es tuyo porque tú eres el dueño de todo. Entonces, el hecho de que las finanzas estén aquí, no hay bendición. Por eso, y ahorita ya lo leímos, pero está muy claro, el no atesorar. Si tú no abres tu mano para dar, las finanzas se van a cerrar. Y a lo largo de la siguiente clase lo vamos a ver. Entonces, igual aprendimos la clase pasada que el rey David tenía una organización, era buen administrador. ¿Por qué? Porque decía, esto está destinado para la casa de mi Dios. Él decía, de mi Dios, porque él tenía esa identificación con Dios. Mi Dios. Este es el tesoro, esto es lo que yo tengo apartado para la casa de mi Dios. Y este es mi tesoro particular. ¿Sí? Eso fue lo que vimos la clase pasada. Entonces, en esa parte de finanzas nos está hablando que en nosotros tiene que haber una administración, una organización. Y el hecho de estos errores que se cometieron contra Dios, vamos a ver cuáles fueron las consecuencias. Y que en esas consecuencias arrastra todo lo que es finanza. Lo vamos a ver. Vamos a Primera de Reyes 9, de 9 al 13. Dice, y se enojó Yahweh contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Yahweh, Dios de Israel, que se había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Yahweh. Y dijo Yahweh a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Entonces dice que va a romper el reino. Y es algo muy importante dentro de la historia. Entonces, vamos a ver cómo es
roto ese reino. ¿Y qué consecuencias trae? ¿Y qué consecuencias nos trasladan a Ageo capítulo 2? ¿Sí? Dice, Dios es bueno, la verdad Dios es bueno porque dice, no lo haré en tus días por amor a David, tu padre. El Padre bueno tuvo misericordia de David. Y no me quiero imaginar qué hubiera pasado si el Señor lo hubiera hecho en los días de David. Porque dice que David, dio. Pudimos ver en la clase número 1 cómo estaba hecho el templo, cómo todo estaba repleto de oro. Todas las cosas, todos los utensilios, dice que era de plata, de oro, de bronce. Había muchísima finanza, había muchísima inversión ahí. Entonces, Dios tuvo misericordia y por amor a David dijo, no lo voy a hacer en los días de mi siervo David. ¿Por qué? Porque David con muchísimo trabajo, dice que con ánimo voluntario, que fue lo que vimos en la clase pasada, se dio para la creación del templo, ¿sí? Fue alrededor casi de 7 años la construcción de ese templo. Y vamos a ver qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió. Entonces, dice aquí que el reino se iba a romper. Dice, pero no romperé, aquí hay una promesa que dice, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Sí iba a caer juicio, pero iba a rescatar un pequeño remanente. Entonces, la siguiente clase vamos a ver qué importancia tiene que este reino se haya dividido, porque se divide en 2 reinos. Entonces, si no conocemos esa parte de cómo fue dividido, va a ser difícil que podamos entender lo que dice Ageo capítulo 4. Ageo capítulo 2, versículo 3 y 4. Entonces, es importante que nosotros seamos buenos administradores, como lo veíamos en la clase anterior, que tú no atesores, que tú aprendas a despojarte, que tú lo que vayas a ofrendar, lo que vayas a diezmar, lo que vayas a dar para misiones, dice la clase anterior que vimos, dice voluntariamente, que tú lo puedas dar voluntariamente, no por obligación, sino que tú lo des voluntariamente. ¿Por qué? Porque le estamos dando a Dios lo que Él ha puesto en nuestras manos. Entonces, esta serie de finanzas, siento fuerte de parte de Dios que va a ser bendición para muchos de nosotros, pero es necesario primero conocer la ley, conocer los mandamientos. ¿Para qué? Para que tú sepas cómo se rigen las leyes de Dios. Mientras no haya obediencia, no va a haber bendición. A veces podemos estar llenos de muchísimas deudas, pero esas deudas surgen a partir de una mala administración. Y que con el paso de las clases, yo sé que el Espíritu Santo va a abrir nuestro entendimiento, va a discernir en nosotros la palabra que estamos recibiendo. Nos va a hacer redarguir en nuestros corazones que las finanzas son de Él, que nosotros solo somos administradores. Y que en algún momento Dios nos pedirá cuentas de cada peso que estuvo en nuestras manos, de cómo fue administrado ese dinero. Entonces, ahí en sus manos, yo sé que ya tienen sus diezmos, sus ofrendas. Vamos a orar, porque Dios es bueno. Dios es bueno y a lo largo de toda la palabra, a lo largo de toda la escritura, hemos visto que aun cuando hay pecado, Dios tiene misericordia. Dios tiene misericordia y vamos a pedir que Él sea con nosotros, que Él sea en nuestro espíritu, que Él sea en nuestra alma, que tome el control. Porque recuerden que el alma es la que tiene las emociones, la voluntad principalmente. Entonces,
A veces nuestro espíritu quiere dirigirse de acuerdo a lo que dice la palabra, pero a veces nuestra voluntad, que es el alma, no nos permite. Y el hecho de que nosotros podamos extender la mano y darle a los demás es bendición para ustedes y para cada uno de nosotros. Es bendición para nuestras generaciones. Nuestro Dios es un Dios generacional. Y leímos igual la clase pasada que nos quiere dar bendición a nuestras generaciones. Pero depende de nosotros, depende de lo que hay en nuestro corazón, si está voluntariamente. En repetidas ocasiones se los he comentado, no es la cantidad, es la voluntad que tú tienes. No es la cantidad, tú no te fijes en la cantidad, no te fijes en la cantidad que tú depositas en tu sobre. No es eso la cantidad, es con qué voluntad tú lo haces. Si tú lo haces de corazón, si tú dices cada vez que recibes tu quincena, cada vez que recibes las ganancias de tu negocio, si tú decides como el rey David poder apartar lo que es para su casa y lo que es apartar para tus gastos personales. Entonces, estamos aprendiendo mucho, creo yo que estamos aprendiendo, y vamos a orar. Toma ahí las finanzas en tus manos y